Día 68 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Nos queda formalmente un día más, sábado 30 de mayo, y deseablemente aprovechar el domingo 31 de mayo, aunque ya no está formalmente la jornada, pero un domingo, un día de descanso, quedémonos en casa, no hay necesidad de salir ese día. Y el lunes primero, inicia el proceso de la nueva normalidad, que como decíamos esta mañana, inicia con todo el país en color rojo del semáforo, excepto Zacatecas, que está en color naranja, y esto quiere decir las 32 entidades federativas están en una situación de alto riesgo en el caso naranja o de máximo riesgo en el color rojo. Y las restricciones correspondientes están publicadas en el Diario Oficial, en el acuerdo del Secretario de Salud del 15 de mayo, que especifica cuáles son las actividades que pueden ocurrir cuando el semáforo está en rojo, que básicamente son las esenciales y que se incorporan las tres nuevas esenciales: construcción, la industria automotriz y la minería. La siguiente, por favor. La situación mundial: 5.701.337 personas han tenido COVID y este ha sido confirmado y notificado desde que inició la pandemia. De ellas, 1.362.510, que representa el 24%, lo han tenido en los últimos 14 días y por lo tanto son la parte activa de la transmisión de esta epidemia. 6.3% es la tasa de letalidad global estimada, y la distribución por regiones del mundo, por continentes, es la que se muestra en la pantalla, claramente con la región de América en una fase creciente, y en cambio Europa en una fase decreciente, y otras áreas, otras zonas, otros continentes como la zona del Mediterráneo Oriental en también una fase creciente, pero en menor proporción. La siguiente. En México, 84.624 personas han tenido COVID y este ha sido notificado y confirmado por laboratorio desde que inició la epidemia en México el 28 de febrero. 16.202 lo han tenido en los últimos 14 días, por lo tanto son el elemento que en este momento contribuye a la transmisión de COVID, y muy desafortunadamente 9.415 personas han perdido la vida por COVID. 264.000 han sido estudiadas, resultando en las ya mencionadas positivas, o en 140.553 que han sido descartadas, aunque fueron casos sospechosos, y en su momento, como todos los casos sospechosos, contribuyeron muy importantemente a identificar los patrones de ocurrencia de la enfermedad del síndrome COVID, compatible con COVID. La siguiente. En el mapa de casos acumulados, que se cuenta desde el 28 de febrero, tenemos 66.2 personas por cada 100.000 que han tenido COVID desde el 28 de febrero. La distribución en el territorio nacional es heterogénea, aunque cambia menos que los casos nuevos, porque es la suma de casos que ya han ocurrido. La siguiente. Aquí lo podemos ver en esta gráfica de columnas, que sigue siendo, y no es esperable que sea diferente en el corto plazo. El Valle de México tiene prácticamente la mitad de los casos que han ocurrido, seguido de Baja California, Tabasco, Veracruz, Sinaloa y después otras entidades. La siguiente. En los casos recientes, los casos de los últimos 14 días, vemos también estabilidad, no ha cambiado respecto a ayer, desde luego cambian los números, pero las categorías han cambiado poco, por lo tanto la coloración con que se representa a las entidades federativas es semejante o igual a la que teníamos ayer, y en la gráfica de columnas de la siguiente diapositiva podemos ver con mayor claridad. También para los casos recientes, el Valle de México es la zona de mayor actividad, todavía. Y tenemos aquí sí algunos cambios. Puebla cambia de lugar, empieza a estar más cerca, está en el tercer lugar, le sigue Tabasco, que antes era el tercero, y después Baja California, Veracruz, Chiapas también aumentó su representación entre los sitios con mayor cantidad de incidencia reciente. Gracias. La siguiente.
La incidencia está aquí, 12.7 personas por 100,000 habitantes. En los últimos 14 días han tenido COVID. Este ha sido confirmado y notificado. La siguiente nos muestra lo que corresponde al mapa con este nuevo sistema que hemos incorporado. Lo vuelvo a explicar para familiaridad porque lo vamos a estar usando. Es un mecanismo muy útil que corresponde en la metodología del semáforo. Nos permite ir monitoreando el cambio con respecto a las semanas previas. Concretamente tenemos ahí en verde los casos activos en el periodo del 16 de mayo al 29 de mayo, es decir, la semana más reciente, y la quincena reciente, que son los casos activos desde el 9 al 29, están representados en gris. ¿Cuál es la idea aquí? Donde veamos que la barra gris supera el tamaño de la barra verde, quiere decir que para ese periodo de comparación tenemos menor número de casos o concretamente menor incidencia en la semana reciente comparada con los últimos 15 días. Y esto lo que muestra es este proceso de disminución. Pongamos otro ejemplo más ilustrativo. En el estado de Querétaro, la barra gris es aún más grande que la barra verde. Se puede ver al revés, por supuesto. La barra verde es menor a la barra gris. Lo mismo en el estado de Oaxaca. Y otros, Nuevo León todavía en esta semana tuvo menos incidencia que lo que hubo en la última quincena. La importancia de esto es que, aunque el semáforo lo vamos a estar anunciando cada semana, vamos a estar presentando esto todos los días y esto muestra una ventana de observación, ventana en el sentido de una metáfora de un periodo de observación a lo largo del tiempo, que irá cambiando poco, menos que el semáforo, menos drásticamente que el semáforo, pero irá cambiando y nos anticipará cuál será la tendencia del semáforo. La siguiente. La mortalidad se representa como siempre aquí, incluyendo tanto las defunciones confirmadas, 9,418, como las que están todavía en una etapa de sospechosas, quiere decir que están en estudio y, nunca hay que olvidarlo, estamos también con los otros procesos de análisis de la mortalidad. Algunos de los grupos técnicos están instalados y trabajando para analizar las otras fuentes, los certificados de defunción, por ejemplo, de personas que desafortunadamente no se les pudo tomar especímenes. Cuando tengamos resultados de este trabajo listos para las distintas entidades federativas, lo iremos presentando conforme estén los resultados. La siguiente. Defunciones sospechosas, también lo mismo, la barra, la columna está de coloración amarilla, el resto son los confirmados y la frecuencia no ha cambiado, excepto Tabasco, que ahora ya se interpuso más próximo a los primeros lugares sobre Sinaloa, que ya quedó detrás. La siguiente. Los casos confirmados y sospechosos que conforman, al final de cuentas, la curva por fecha de ocurrencia, no por fecha de notificación. La siguiente. Y aquí finalmente la curva acumulada de casos, 84,627, con la adición de 3,227 en las últimas 24 horas, que representa el 4% de lo que había el día previo. La siguiente. 770 hospitales, de los 787 hospitales COVID designados, notificaron, esto es un 98%, y la ocupación subió un punto porcentual en términos generales, y lo podemos ver en la siguiente imagen. El mapa que ponemos todos los días cambia muy poco, es difícil apreciar el número cuando cambia, cuál de los hospitales corresponde, pero es para el propósito de que se visualice gruesamente la distribución geográfica de los hospitales designados COVID. La siguiente. Aquí está, en el extremo derecho de la gráfica, 40% de ocupación, ayer era 39, subió un punto porcentual, y si nos vamos al lado izquierdo, como se puede ver, hay variaciones. Hoy tenemos 69% de ocupación en la Ciudad de México, 63% en el Estado de México, Guerrero con 62%, Tabasco con 56% y así sucesivamente. En la siguiente, la ocupación de camas para personas críticamente enfermas que requieren ventilación mecánica invasiva. A nivel nacional, extremo derecho de la gráfica, 36%, y en el lado izquierdo tenemos Baja California, Estado de México, Chiapas, Ciudad de México, ahora ya en el cuarto lugar de orden de ocupación,
71%, 61, 59, 58 y el resto que se ve en la gráfica. La siguiente. El número de hospitales COVID, que lo vamos informando de acuerdo a los posibles cambios, no necesariamente tiene que haber cambio, pero ahí tenemos la adición de 6 hospitales COVID y esto es importante, recordar que siempre estamos anticipándonos a la sobreocupación. Un umbral referencial es cuando está la ocupación a 80%, cosa que nos ha pasado, nos pasó en Acapulco la semana pasada, expandimos y logramos liberar esta disponibilidad de camas. La siguiente. Y esto que presentamos todas las semanas es el informe de muestras procesadas. Esto es de interés público, cuántas muestras se procesan en México, son las que tenemos disponibles en este momento, 280.575, se muestran en la casilla azul, en el lado derecho de la diapositiva, y aquí están las que se procesan. Estas son 225.180 que se realizan en los distintos laboratorios designados, los de salud pública y los accesorios o auxiliares de la vigilancia epidemiológica, y también las que que incluye los hospitales y se reportan en el sistema de vigilancia de enfermedad respiratoria y las totales que realizan la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Quiero hacer notar, esto creo que ya era obvio para la mayoría de ustedes, que a lo largo de la epidemia se van haciendo más y más y más y más pruebas para recordarles que no hay un límite. No hay un límite preespecificado, no hay una cuota diaria, no hay una cuota mensual, no hay una cuota por estado. Conforme haya casos sospechosos, se deben hacer pruebas. No debe haber restricción alguna y jamás debe haber una disposición de que se prohíba hacer pruebas. Cuando haya un caso sospechoso de COVID, de acuerdo con el lineamiento de vigilancia epidemiológica, si es un caso leve, se deben realizar pruebas al 10% en las unidades monitoras de enfermedad respiratoria. Si es un caso grave, al 100% se le deben hacer pruebas de laboratorio, tomarles la muestra correspondiente. Si desafortunadamente es un caso fatal al que no se le pudo tomar la muestra, se puede tomar post-mortem para ayudar al proceso de identificación de las causas de muerte por COVID. La siguiente y última. Esto es para mostrar la positividad. Es importante tenerla en mente porque la positividad es el cuarto criterio del semáforo. El semáforo tiene, esto ya lo hemos presentado como uno de los indicadores, el porcentaje de positividad. ¿Esto qué quiere decir? De cada 100 personas que se les toman muestras, se procesan en el laboratorio, ¿cuántas resultan positivas? Y hemos tenido cierta estabilidad a lo largo de la fase 3, que justamente empezó aproximadamente aquí, con alrededor de 41, 42%, en algún caso hasta 43%. Si lo viéramos por entidad federativa, que lo graficamos todos los días y lo analizamos, vemos algunas entidades federativas que ya empezaron a reducir y están alrededor de 30, 25%, y eso es un excelente indicador de que está en reducción la epidemia, correlaciona muy bien con los otros indicadores de la curva epidémica. Y para el semáforo, un elemento que quisiera también compartirles, ¿por qué está todo en rojo? Porque el semáforo está diseñado ex profeso, los criterios del semáforo, para tener la máxima seguridad sanitaria en el primer momento del desconfinamiento. ¿Qué quiere decir esto? No queremos tener criterios suaves en este momento, porque todas y todos, supongo, toda la sociedad tiene como prioridad 1 evitar los rebrotes. Y esta mañana lo comentamos nuevamente, si tenemos criterios bajos, laxos, suaves, permisivos, entonces tendríamos un desconfinamiento demasiado acelerado. En este momento, si de los 4 indicadores del semáforo, uno es rojo, todo el semáforo es rojo, para cada estado. Entonces no debe sorprender eso. Un estado puede tener, por ejemplo, un verde en el primer criterio, un amarillo en el segundo criterio, otro amarillo en el segundo criterio, pero el cuarto criterio es rojo, se toma el rojo. Esto es deliberado, es a propósito, porque no podemos arriesgarnos en la primera etapa de desconfinamiento a que seamos permisivos. Lo iremos, desde luego, adaptando de acuerdo a la velocidad de cambio, a los indicadores, y en la medida que garanticemos que no haya repunte o rebrote, entonces puede ser que se tomen criterios menos intensos, pero es imprescindible. Por diseño se hizo así, así lo comentamos con
los gobernadores la semana pasada, el martes que tuvimos la sesión de CONAGO, todo el mundo está enterado de que así es el criterio del semáforo. Creo que es la última. Bueno, aquí está también el porcentaje de positividad para los distintos laboratorios. Vean ustedes cómo hay un componente importante de la cantidad de pruebas positivas en el sector privado, pero con un porcentaje de positividad menor que lo que se hace en el sector público. ¿Cuál es la razón? Que en el sector público las pruebas se hacen con un criterio de vigilancia epidemiológica. En el sector privado hay un conjunto grande de laboratorios privados que en su momento mostraron por comparación que satisfacían los criterios del INDRE técnicos, es decir, la competencia técnica, y se dijo, por supuesto, bienvenido, hagan las pruebas que quieran, y las han estado haciendo. Y en los privados es más frecuente que la razón de hacerse la prueba sea una inquietud personal. El que quiera hacerlo en un laboratorio privado, lo pague, sea posible que lo haga. En el sector público, las pruebas se hacen para la vigilancia epidemiológica, como lo hemos dicho desde el inicio. Y hay laboratorios académicos también. Creo que es la última. Aquí. Muchas gracias.